el Señor le bendiga a cada uno de mis hermanos. Qué bueno estar de vuelta aquí con ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Mi nombre es el evangelista Elías Álvarez. Evangelista para muchas razones. Hace tiempo, muchos años atrás, un pastor me pregunta y me dice: ¿tú eres evangelista para fuera de la iglesia o evangelista para dentro de la iglesia? Una buena pregunta. Y yo le dije: Dios me levantó a ser evangelista dentro de la iglesia. Este término para muchas personas es chocante, porque la mayor parte de las personas piensa que el evangelista va afuera a buscar a aquellos que se han perdido y los trae a la iglesia. En el libro de Samuel aparece la historia del profeta Elías. Y el profeta Elías, una de las grandes encomiendas que tuvo fue volver el corazón de Israel, del pueblo de Dios, que su corazón volviera otra vez a Dios. Cuando usted lee la historia del profeta Elías, él hizo que el corazón de Israel volviera a Dios. Sacaran los baales, sacaran la adoración a cosas que no es de Dios y se inclinaran otra vez a Él. Ese es uno de los llamados que Dios ha puesto sobre mi vida, y por eso es que usted va a ver que transmito, enseño, discipulo y hago todo lo que puedo por amor a la iglesia. Hoy más que nunca, todos nosotros y la iglesia necesita volver a conocer a Dios en todas las áreas de su vida. Y por eso es que estamos transmitiendo y estamos dando esta clase. La clase estamos en De las tinieblas a la luz, parte 4. Y un pequeño resumen que doy es que desde que nosotros nacemos en el Señor, bebito recién nacido, estamos en ese amor, estamos en ese... qué glorioso cuando sentimos que los pecados nos lavan de pecado, nos limpian de pecado y nosotros estamos limpios y estamos libres. Qué bueno sentir ese amor de Dios, qué bueno sentir esa presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que Dios te ama. Qué preciosura ese primer amor que no debe nunca opacarse. Pero debes crecer. No te debes de quedar igual. Y por eso es que estamos hablando de las tinieblas a la luz, la transición. Que cuando Dios te saca de las tinieblas y te pone en la luz de Dios, nuestro espíritu que nace de nuevo se goza en estar en la luz de Dios. Nuestra alma se deleita en la presencia de Dios. Nuestra carne tiene que ser transformada. ¿Transformada a qué? Una vez yo escuché a un pastor predicar y decir: nosotros tenemos que morir 2 veces. Y yo dije: wow, vamos ahora por 2. Yo pensaba que era una. Y él dice: cuando usted muere con Cristo, juntamente con Cristo, cuando vamos a las aguas bautismales y nos rendimos a Él por completo, en forma simbólica, somos enterrados en el agua, sepultados en el agua, para que muera esa criatura pecaminosa, para que muera la pasada manera de vivir. Y cuando nos levantamos resucitados en Cristo Jesús. El pastor decía: ¿y la otra? Cuando el apóstol Pablo dice: haced morir las obras de la carne. Y cuando lo escuché me gocé. Porque el hacer morir las obras de la carne ya es un momento donde tú estás crecido para poder identificarla. Nacer de nuevo. Ven a Cristo tal y como tú eres. Ven a Él como estés, lleno de pecado, lleno de rencores, lleno de ira, lleno de contienda, lleno de ese odio que muchas veces la gente tiene por lo que me hicieron.
por el abandono, por la traición, porque yo no sirvo, porque no importa lo que yo hago, no hago nada bueno. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios es bueno en gran manera. Y cuando nos acercamos a Él, decimos, ¿será posible que en medio de todo lo que soy yo, de lo que de basura, de escoria, o como dice una de las escrituras en la Biblia, que dice, yo soy gusano de Jacob? En otra parte dice, porque Él me sacó del lodo cenagoso, no valía nada. Y de momento nos acercamos a Jesús y vemos a un Dios que nos da valor, a un Dios que se interesa por nosotros. Y lo digo de esta manera, me uso de ejemplo. ¿Sabes? Cuando tú ves a Dios y tú dices, pero si es una porquería, ¿habrá algo de valor en mí que Él vea? Y Dios, cuando se acerca a nosotros, nos ofrece algo que nosotros no podemos entender. ¿Y qué es esto que no podemos entender? Su reino, donde Él vive, como Él es, lo que Él tiene. Él quiere que eso lo tengamos nosotros también. Y yo quiero que en esta hora nosotros podamos mirar de una manera bonita, hermosa, unas realidades de Dios. Y te llevo de la mano. Y quizás a algunas personas yo voy a tener que decirle, el concepto que voy a presentar en este momento te va a traer un gozo en el alma, un gozo increíble, pero en tu mente va a empezar a haber una batalla. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos un problema en recibir la gracia, en recibir ese regalo no merecido. Hay gente que recibe la salvación de Dios porque nadie puede ser salvo a menos que no sea a través de Jesucristo. La recibimos, pero después dentro del Evangelio nosotros nos queremos perfeccionar por nuestra fuerza. Nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza. Nosotros queremos decirle a Dios, yo puedo. Tú me salvaste lo que no podía hacer, pero ahora yo me puedo perfeccionar. ¿Y cuántos de nosotros en el Evangelio no nos hemos encontrado con esta piedra enorme? De que por mi fuerza yo no puedo hacer nada, sino que todo lo que consigo, todo lo que soy, es a través de Él, a través de su Espíritu, a través de su poder. Pero entonces, ¿cómo poder explicar esto? ¿Cómo yo le puedo explicar a mi carne cómo son las cosas? ¿Cómo yo le puedo explicar a mi alma cómo es el camino? ¿Cómo se deben hacer las cosas? Porque vamos a ser sinceros, muchos cristianos se desesperan, no crezco. Muchos cristianos dicen, pero ¿a dónde debo de llegar? ¿Cuál es la altura? Y quisiera quizá empezar a presentarte cuando Jesús empieza su ministerio y está predicando al lado donde nos están pescando, están lavando las redes, y le dice a Pedro, préstame tu barca, ¿verdad? Para que él se pueda trepar encima de la barca, estar por encima de las personas y poder enseñar, que su voz viaje. Cuando él termina de enseñar, a Pedro le cuesta, porque nunca había visto, porque no lo hay, un hombre que pudiera predicar con ese poder, un hombre que pudiera enseñar con esa autoridad y un hombre que se pudiera desplazar. Que nadie, no hay hombre que exista sobre la faz de la tierra que se parezca a Jesús. Y Jesús viene y le dice, después que termina de predicar, le dice, ¿pescaste algo? Nada. Y él le dice, echa la red. Estamos hablando ahí mismo, en la orilla. Echa la red. Y él le dice, en tu nombre yo voy a echar la red. Echó la red. Cuando la levantó, dice que el bote se hundía por tan grande pesca, la pesca milagrosa. Tuvo que llamar a otras personas para que ayudaran a bregar con el asunto. Inmediatamente Pedro cae postrado delante de Jesús y le dice lo que normalmente nosotros hacemos
Nosotros somos, cuando nos encontramos frente a la divinidad, nosotros le decimos, apártate de mí, Dios, que yo soy hombre pecador. Pedro le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Le está diciendo, tú eres santo, yo soy pecaminoso, aléjate. Y viene Jesús y le dice, no, yo estoy aquí porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le hace un llamado a Pedro y Pedro corresponde. En los años que yo llevo en el Evangelio, que llevo toda mi vida, vamos a contar de los 12 para arriba, más o menos ya uno empieza a tener un poco más de coordinación, constancia, sabiduría, entendimiento, y a esa edad yo me bauticé. Porque la Biblia habla acerca de el niño ya a los 12 años tiene conciencia para tomar decisiones propias y se puede ser bautizado. Nosotros enseñamos de que como los tiempos han cambiado y los muchachos han madurado, podemos aceptar hasta personas de 10 a 11 años después que tengan la madurez y puedan entender que Jesucristo es su Señor y que necesita un Salvador. A la edad de 12 años, ¿verdad? Contamos de 12, tengo 48, estamos hablando de 36. Todo este tiempo yo me he hecho muchas preguntas y una de las preguntas es la siguiente. Si cuando yo voy a la escuela y yo quiero estudiar para ser médico, y yo estoy en los grados elementales, ¿cuáles son las materias que yo le debo de dar más énfasis? Si son todas, o biología, ciencia, matemáticas, etcétera. Si yo quiero estudiar para doctor, yo me encamino para eso. Y voy averiguando de que cuando llegue a la universidad, los primeros 4 años que debo de hacer de bachillerato deben de ser de biología para después entonces entrar a estudiar medicina. Después que estudio los años de medicina, algunos 4, algunos 5, me puedo convertir en un médico generalista después que pase la reválida. Después de ahí, si quiero sacar una subespecialidad, pues estudio 1 año, 2 años. Si quiero sacar una especialidad, pues tengo que estudiar un poco más. Pero yo sé cuáles son los pasos que tengo que seguir y qué cosas debo de hacer. Qué puertas debo de tocar y qué personas debo de preguntarle. Ahora, para mi pregunta, yo decía, si yo estoy en los caminos del Señor, ¿cómo yo de recién nacido camino a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las puertas? ¿Dónde es? ¿Cómo es el concepto? ¿Cómo es el pensamiento hacia cómo camino? Poco a poco en los caminos del Señor, Dios me fue enseñando y estoy dando esta clase por esto mismo, para poder aclarar dudas y para poder enseñar. La gran encomienda que Jesús le deja a la iglesia, en esta gran encomienda que se divide en 2, hay una parte que dice, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuál es el énfasis de Dios? Tienen que hacer discípulos. Por lo tanto, si usted tiene un discípulo, usted se convierte en maestro del discípulo. ¿Qué Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, como ustedes me llaman a mí maestro y yo los llamé a ustedes discípulos, ahora ustedes hacen discípulos y ahora ustedes se convierten en los maestros. Mismo formato que Jesús le dio a los discípulos, mismo formato que Jesús le está pidiendo a la iglesia. No es nada nuevo, no cambia nada. Ahora, ¿dónde es que cambia esto en la posición religiosa? Si para tú ser ingeniero, tienes que tener maestro ingeniero, hacer una práctica con ingenieros. Si tú quieres ser doctor, tienes que tener maestros que tienen el PhD, el doctorado, y después tienes que hacer la práctica en un hospital con doctores.
y están sometidos debajo de autoridad. Lo mismo seguimos hablando con abogacía, enfermería, con todo lo demás. Jesús establece discípulos, maestros. Aquí es que vamos. Y en muchas iglesias ese formato no está. Al no estar ese formato, hay muchas personas haciéndose muchas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo debo hacer esto o lo otro? Y empiezan las personas a intentar por ellos mismos a ver cómo lo hacen, a ver cómo se encaminan, a ver cómo manejamos esto. Simplemente porque no está el formato de la gran encomienda de discípulo y maestro. Como lo he dicho anteriormente, yo pasé por un discipulado por el pastor Carlos Valle, que ahora mora con el Señor. Discipulado donde, agarradito de la mano, me enseñaron a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a dirigirme, a seguir instrucciones, a ser obediente, a caminar con el siervo de Dios, a cargarle la Biblia, a guiarle para las iglesias, a estar presente en consejería, a estar presente en campañas evangelísticas y dar campañas evangelísticas, a seguir, ser tomado de la mano, y mientras en el caminar cometía errores, a que Él me dara la oreja y me dirigiera. Yo tuve esa bendición. Muchas personas no las han tenido. Y esto es una de las razones por la cual se hace estas enseñanzas, para poder dirigir o redirigir a la iglesia al orden bíblico y que usted pueda tener paz. Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, no lo hace sin antes poner un caudillo, o sea, su libertador, un hombre, Moisés, que ellos pudieran ver que en él había virtud, que en él había sabiduría, que en él había un encuentro con Dios, que era una persona obediente, que tenía el carácter de Dios. Cuando Dios le da los mandamientos y le da las leyes y las instrucciones a Israel, estaba puesto un líder y este líder enseñaba. Y debajo del líder Moisés estaba Aarón, y debajo de Aarón estaban sus hijos, y debajo de los hijos estaban los levitas, que le tocaba por ley enseñarle al pueblo. Yo quiero que usted vaya viendo esto, porque desde el principio el formato divino del cielo para que usted y yo podamos crecer es un formato de orden, de jerarquía y de unas personas que tienen una responsabilidad por encima de nosotros. Y la otra palabra que no le gusta a mucha gente, te tienes que dejar guiar. Porque para tú ser discípulo, te tienes que dejar guiar. Tienes que ser moldeable, obediente y humilde. Que cuando te reprendan, no seas altivo, explotes y te vayas. Porque este concepto de discípulo maestro, en donde vivimos, aquí en Puerto Rico, estoy hablando de aquí en Puerto Rico, la gente aquí es altanera y dice, yo no me dejo que nadie me mande, yo no dejo que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. El reino de los cielos no es así. El reino de los cielos, su orden y plano espiritual está puesto en orden y en jerarquías. Papá y mamá es orden y jerarquía encima de los hijos. Pastor, profeta, apóstol, me van a decir, lo dijiste al revés. Depende de la iglesia donde tú estés. Son jerarquía por encima de la iglesia. Por eso es que hoy en día
muchos pastores cuando predican tienen que predicar simbólicamente porque muchas congregaciones no aguantan confrontamientos directos. El discípulo sí aguanta confrontamiento directo. ¿Por qué? La oveja, y yo tengo oveja, la oveja aguanta confrontamientos directos y no se molesta con su amo. El hijo, dice la Biblia, a la verdad que al principio cuando reprenden a uno, la cosa no se ve bien, es incómodo, a nadie le gusta, pero cuando pasa la reprensión y el castigo, usted ve el crecimiento y usted ve que la persona y el individuo maduró y puede tomar más responsabilidades. Por lo tanto, en un momento el castigo es malo, en otro momento el castigo era necesario para crecer. Pero por eso tenemos muchas iglesias donde los pastores no pueden ir directamente hacia sus feligreses y hablar directamente. ¿Por qué? Porque la gente se ofende a flor de piel. Dime algo, iglesia. ¿Cómo es que a ti no te gusta que el pastor te reprenda? Y el pastor, que lo puedes ver, te molesta. Entonces cuando el Espíritu Santo, que no lo ves, te reprende, te molestan más. Y decimos, yo quiero que Dios me guíe. Dios puso al pastor. Dios puso al evangelista, Dios puso al profeta. Yo le pido a Dios que nos dé a nosotros un espíritu humilde, un espíritu moldeable, porque de lo contrario no vas a crecer. Mi hermano, hasta que tu corazón no sea moldeable, tú nunca vas a coger forma. No vas a agarrar la forma que Dios quiere. Y vas a estar estancado. Ahora, ¿cómo yo llego allí? Yo quiero hablar un concepto. Había hablado de esto anteriormente, pero como estamos hablando del tema de las tinieblas a la luz, y estamos siendo renovados en nuestra mente, yo quiero hablar del tema que está en Mateo, déjame ver dónde está, Mateo 10, versos 24 y 25. Este verso que voy a leer está hasta cierto punto en contra de muchas enseñanzas culturales que existen donde nosotros estamos. Hablo de Puerto Rico, porque las culturas cambian, pero yo quiero que usted busque en Mateo 10, el verso 24 y 25, lo vamos a leer y después yo voy a explicar el concepto humano de acá de Puerto Rico y voy a explicar el concepto celestial y usted va a ver que chocan unos con los otros. No es lo mismo. Dice Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Qué lindo que diga, el discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más grande que su señor. Y después dice, en aquí dice bástale. Hay una traducción que dice, bastante es que el discípulo sea como su maestro. Bastante es. O sea, como, esa es la medida a donde tú tienes que llegar. La medida a donde tú tienes que llegar. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora yo voy a presentar el concepto. Y vuelvo y digo, es aquí en Puerto Rico. Puede ser que en los países cambien, ¿verdad? Culturas son diferentes. Pero aquí en Puerto Rico hay algo muy extraordinario que pasa. No en todas las casas, porque conozco gente, conozco personas, familias que son muy bien afirmados hacia dónde van y enseñan correctamente. Pero conozco muchísimas que la enseñanza es ambigua y usted se encuentra perdido. Y aquí es que va el concepto.
Nace el niño, se cría, tiene 5 años. Y mamá y papá le dice, nosotros queremos que tú seas un hombre de bien, o una mujer de bien, como usted quiera, niño o niña, póngase en ese ejemplo. Nosotros queremos que tú seas una persona de bien y que llegues lejos, más lejos que nosotros. Yo quiero que usted entienda de que esa frase no pone un norte fijo, no pone una meta fija, sino que la meta es ambigua, y al ser ambigua no existe norte. ¿Ok? Sale el niño, va a la escuela, entra a Kindle, pre-Kindle, Kindle primero, y la maestra dice, yo quiero que ustedes lean bien, yo quiero que ustedes sean bien, porque yo quiero que ustedes lleguen más lejos que yo. Y sigue el muchacho y llega a segundo, tercero, cuarto, quinto, y la maestra le dice, los maestros le dicen, sigue creciendo, sigue estudiando, porque yo quiero que tú seas mejor que yo. Se gradúa el muchachito de octavo, grado 8, entra a la escuela superior, y los maestros dicen, qué bueno que llegaste aquí, te vamos a enseñar de todo, ciencia, estudios sociales, biología, química, física, te vamos a enseñar de todo, porque nosotros queremos que tú seas y llegues más lejos de lo que nosotros llegamos. Ya el niño se le ha confirmado desde su casa, y todos los maestros que están presentes le han confirmado de que todo el mundo quiere que llegue más lejos que ellos. El niño llega a grado número 12, se gradúa y dice, yo tengo que ser mejor que mis maestros, mejor que mis padres, llegar más lejos. Número 1, esa es una carga que es angustiosa. ¿Por qué? Porque el niño o el joven no sabe cuál es ese norte. A ese norte no fijarse con un nombre, con un tope, tú creas en la persona diferentes tipos de sentimientos y emociones. Desde ansiedad, desde un sentido de prepotencia porque yo voy a ser mejor que todo el mundo, desde un sentido de abuso porque cuando me gradúe se lo voy a sacar en la cara a los maestros y a mis padres. Y usted va a decir, no todo el mundo piensa así. No todo el mundo piensa así. Pero quiero que vayan viendo el concepto. Cuando llegues a la universidad, te vas a encontrar con muchos maestros que son buenos dando clases, pero no son buenos trabajando en el comercio. Y te dicen, yo estoy dando clase aquí, y yo conozco, pero enseño para que ustedes lleguen más lejos que yo. Cuando este muchacho o muchacha se gradúa de la universidad y va a buscar trabajo, entra a una empresa, imagínate cómo es su corazón y su mente. Cuando entra, le van a poner a un maestro o alguien que estuvo allí para que le dé seguimiento, y al primero que le pongan a darle seguimiento, él va a hacer lo mismo que ha hecho con todos los maestros. Yo voy a ser mejor que tú. Ahí el individuo empieza a tener problemas graves. Se casa y le dice a la esposa o al esposo, depende cuál es el sexo, yo voy a ser mejor que toda la gente que está en la compañía hasta que el jefe. Y de momento tienes una persona chocando directamente con el jefe. Jefe que fundó la compañía, jefe que fue el que invirtió el dinero, jefe que fue el que pagó el precio. Y aquí tú estás tratando de tumbarle la cabeza para posicionarte tú. Y si lo logra, de ahí en adelante va a buscar a otra persona, porque él tiene que ser mejor que todo el mundo. La Biblia le llama a eso vientres que no se sacian. Que no hay un norte. ¿No ha visto usted gente que son millonarias y ya tienen 20 millones y quieren 40? Gente que tienen 100 millones y ahora quieren
medio billón. Gente que tienen $1 billón y quieren ver cuál es el primero que llega a tener $1 trillón. No se sacian. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del ser humano, la carnalidad del hombre, está en tu posicionarte por encima de todo el mundo y poder mirar hacia abajo y poder gloriarte de tu posición, que todo el mundo está abajo y tú estás arriba. Muchos millonarios, muchos actores de televisión, como Robert Williams, aún como Jim Carrey, personas que aparentemente lo tienen todo. Algunos han intentado quitarse la vida, otros lo han logrado, se la han quitado. Y cuando empiezan a estudiar su vida, se dan cuenta de que ellos no tienen un norte. Ellos quieren ser mejor que todo el mundo, con un desbalance increíble. Nunca se sacian. Y este tema que estoy tocando es un tema muy delicado, porque yo voy a las iglesias y las personas vienen y dicen: yo quiero crecer en el Señor. Y yo le digo: amén. Y digo: ¿quién es tu mentor? ¿A quién Dios puso para mentorearte? Muchos me dicen: al pastor. Yo vengo aquí, escucho la predicación y me voy para mi casa. Y yo le digo a esos hermanos: las predicaciones no son suficientes para tu crecer. Son herramientas que se dan. Pero el tú y tú, ¿sabes? El tú estar presente a una persona, el tratar con esa persona directamente, el poder compartir momentos personales, poder que la persona vea cómo tú actúas cuando tienes coraje, estás molesto, cuando eres feliz, cuando eres descuidado, cuando eres una persona que eres obediente y eres fiel, cómo lo manejas. Y la persona puede entonces darte ciertos señalamientos para que mejores y corrijas unas áreas. Estas cosas, cuando no está esa persona, tú mismo vas a juzgar lo que tú haces. Y Jesús, en la gran encomienda, que es la ley, que es una ley hacia las iglesias, esta es otra de las leyes que había mencionado en la segunda clase, Dios manda a la iglesia a ser discípulos. Escuche esto que voy a hablar. Toda la iglesia tiene que ser discípulo. Tienen que haber maestros que sean aptos para enseñar. Cuando el discípulo crece y es apto para enseñar, entonces se pone como maestro. Pero no debería de haber nadie en la iglesia que no se dejara de llamar discípulo. Porque necesitamos guianza. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y leemos de nuevo en Mateo capítulo 10, verso 24. Mira cómo establece Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. En otras palabras, un discípulo no le puede decir a un maestro: yo voy a ser mejor que tú. Porque el maestro va a dar todo lo que tiene para que el discípulo reciba lo que él es. Y si el maestro da todo lo que tiene, el discípulo se convierte como su maestro. Y ese es el tope. Gózate en el Señor. Y mientras yo estoy diciendo esto, hay personas que me están viendo en vivo y hay personas que van a ver el programa y van a recibir una revelación de Dios. Porque hay personas que están viendo este programa que tienen 40, 50 años, con lo que ya acabo de decir,
ellos van a entender que llegaron al tope y ahora ellos se convirtieron en los maestros. Hermano y hermana que me escucha, si eres apto para enseñar, si en ti hay un vivo anhelo y deseo por Dios y por la iglesia, si eres conocedor de la palabra, si has sido experimentado en quebranto, si has sido experimentado en pruebas, enfermedades, en dificultades y has vencido, Dios te pone para enseñar. Mira lo que dice el 25. Bástale al discípulo. Hey. En otra traducción dice, bastante es que el discípulo sea como su Señor. O sea, no es que llegaste, es que eso está súper, eso está extraordinario, espectacular. Y yo quiero que usted vea quién es el que está diciendo esto. Lo está diciendo Jesús. Nunca Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser mejor que yo. Sino que le dijo, cosas más grandes de las que yo he hecho ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Le dijo Jesús. Como yo voy al Padre, intercedo por ustedes y ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. No que ustedes van a ser más grandes que yo. Y Jesús está estableciendo aquí, directamente a los discípulos. Está diciendo Pedro, Juan, Jacobo, el otro Juan, el otro Judas, Iscariote, Tadeo, Bartolomé. Está diciendo, tu norte es ser como yo. Eso es lo que está diciendo. Tu norte es ser como yo. Así. Jesús estuvo 3 años y medio con ellos y ellos vieron cómo Él vivía, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo oraba, cómo libertaba, cómo era amigo, cómo era hermano, cómo era compatriota, cómo era. Y Jesús le dijo, todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, así mismo enséñalas hacia adelante. Jesús no le dijo, escuche bien, Jesús no le dijo, ¿tú ves esto? Ustedes van a ser más grandes que yo. No. Esa frase nosotros la vemos mucho en la iglesia. ¿De dónde sale esa frase? Esa frase sale de la fragilidad del hombre. Cuando se ve que en su impotencia llega hasta cierto punto, pero sabe que hay un lugar más lejos para llegar. Y usamos una frase que no tiene el significado correcto. Y le decimos a nuestros hijos, tú vas a ser más grande que yo. Dile que va a llegar más lejos que tú. Pero sin ti, sin el fundamento que tú le has dado, no va a llegar. Escuche bien. Por eso es que hoy en día, en los tiempos de los 80, que fue donde yo me crié, yo nací en el 75, tú veías a un electricista y tenía un hijo, y aunque usted no sabe qué iba a ser el hijo, electricista. Tú veías un abogado, ¿y qué iba a ser el hijo? Abogado. Tú veías un doctor, ¿y qué iba a ser el hijo? Doctor. Porque de ahí para atrás, los papás decían, yo quiero que tú seas como yo. Mira el ejemplo que te he dado, mira lo que soy, yo quiero que tú seas como yo. Yo abrí brecha y tú te paras encima de lo que yo construí. Cuando llegó el tiempo del internet, los años 90, que empezaron las universidades a dar clases que no existían, programación de computadora, más adelante sistema de redes y comunicación, más adelante usted iba a la escuela y iba a agarrar clases de Excel, Word, Office,
Y siguieron apareciendo más y más. Y un montón de especialidades que no existían. Ahora, el hijo del electricista no es electricista, es programador de computadora y está trabajando en Burger King como gerente. El hijo del doctor, como estudió computadoras y eso, montó un negocio de camisas y bordados y estampas y bolígrafos y lápices, para que usted le ponga el nombre. Ya no es doctor. Y usted ve que se ha dividido lo que era la tradición que se pasaba de familia en familia. Ahora los hijos están creando otra cosa y usted va a decir, ¿eso es malo? No, eso no es malo. Lo que pasa es que a la vez que el hijo se sale de lo que el padre tiró el fundamento, de lo que el padre construyó, cuando tú te sales de ahí, tú tienes que hacer otro fundamento. Pero el hijo que se queda no tiene que construir el fundamento que su papá construyó. Él construye encima de lo que su papá hizo. Evangelista, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Todo. En tiempo de los 80, 70, 60 y para atrás, si usted iba a ser un pastor, ¿qué le decían? Si tienes llamado de pastor, tú le vas a cargar la Biblia al pastor, tú vas a orar con el pastor, tú vas a estar en las prédicas con el pastor, tú vas a estar en los estudios bíblicos con el pastor, y si al pastor lo llaman a predicar en otros pueblos, arranca con él. Porque tú vas a aprender de él, tú vas a ser discípulo y él va a ser maestro. Y con el evangelista era lo mismo, con los profetas era lo mismo. Después del tiempo de los 90, las personas se empezaron a autoproclamar pastores, no tenían mentores, profetas, no tenían profetas, maestros que le enseñaran, evangelistas, no tenían evangelistas que les enseñaran, pero como Dios le dio el llamado, ellos entendían que no necesitaban de nadie. Búsquenlo en la historia. Hubo una desconexión en el plano carnal, como le expliqué, hijos que se fueron a estudiar programación y computadora, etcétera, etcétera, ya no seguían lo que sus padres hacían, y en el plano espiritual también. En los 90, nosotros no teníamos tanta inseguridad en las iglesias. Cuando entró el año 2000, hacia adelante, donde empezaron a salir una gama de ideas, pero una cosa exagerada. Ya nadie, o mejor dicho, muchas personas no querían ser mentoreados, sino que ellos encontraban que eran autosuficientes. Y como eran autosuficientes, ellos iban a llegar bien lejos. Y hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad muchas personas en depresión, muchas personas sin norte y sin rumbo, muchas personas con bachilleratos puestos en las paredes, maestrías y doctorados puestos en las paredes y no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque yo fui, esto es un ejemplo, no porque yo fui el que de mi casa yo fui el que estudié. Qué bueno. De mi casa yo fui el que saqué el primer bachillerato, qué bueno, primera maestría, qué bueno, doctorado, qué bueno. ¿Por qué no eres feliz? Y hablando, no estoy hablando en la iglesia, estoy hablando fuera. No eres feliz porque la herencia tuya, tu herencia, no consiste solamente de un oficio.
consiste de algo más. Esta palabra no es para todo el mundo, esta palabra es para una persona específica, quizás dos. Vuelve a atesorar lo que hicieron tus padres. Dale valor a ese campesino, a ese agricultor que tú decías, este tipo no tiene dinero, a ese que criaba vacas y ovejitas, a ese tipo no tiene dinero, a ese que era carpintero, a ese que era albañil, a ese que no le pagaban mucho, pero siempre había en tu casa comida, luz y agua, y había acto de presencia. Hoy en día hay muchas personas que lo tienen todo en la casa. Mejores televisores, mejores camas, mejores neveras, estufas, mejores carros, mejores de todo, y están vacíos. Vacíos. Porque el que se inventó mamá y papá se llama Dios. Y el formato de herencia se lo inventó Dios. Y el formato de transferencia de herencia se lo inventó Dios, no los hombres. Ahora vamos para la iglesia. Yo tengo y conozco y entiendo el por qué se habla. Este niño lo escuché mucho. Esta frase que dice, vamos para adelante. Entiendo por qué se dice. No nos vamos a quedar estáticos. No vamos a quedarnos igual. Vamos de victoria en victoria. Vamos de gloria en gloria. Vamos para adelante. Pero yo siempre preguntaba, ¿dónde era eso? Es un lugar. Y la gente a veces se molestaba conmigo cuando yo preguntaba eso porque pensaban que me estaba burlando. No me estoy burlando. Es que quiero saber cuál es el norte, dónde es el lugar. Porque si tú me dices, vamos para adelante, mire, escuche esto, en el plano comercial, yo soy comerciante, en el plano comercial, si usted dice, vamos para adelante, todo el mundo te va a decir, para. ¿Qué es eso? ¿Dónde y cómo? ¿Con cuánto dinero? ¿Qué artículo? ¿Cómo lo vamos a formar? ¿Y cuál es el andamiaje que se va a hacer? O sea, en el plano comercial. Si usted le dice a una familia, vamos para adelante, usted va a decir, vamos a comprar una casa. Vamos a comprar un carro. Papá, mamá, vas a conseguir un trabajo nuevo. Vas a ganar más dinero. Vamos a tener vacaciones todos los años. ¿Qué es para adelante? Y lo digo con todo el corazón en la mano. Tengo 48 años. Toda mi vida en el Evangelio. Y tengo un montón de gente que todavía no saben dónde es eso. Y me dicen, para las promesas de Dios. Y yo hago esta pregunta. A mi generación, a los de, vamos a ponerle quizás 35, 37, hasta los 50, por ahí, ese gap. ¿Te sientes que has llegado? ¿O te sientes que te falta? ¿Usted sabe lo que me contesta la mayor parte de las personas? Con 25 años en el Evangelio, con 30 años en el Evangelio, me dicen, no he llegado. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dicen, porque me falta mucho. Y yo le digo, ¿qué te falta? Y me dicen, no me siento preparado. Entonces Jesús no es real para nosotros. Entonces este verso no tiene sentido ninguno para nosotros.
Cuando yo tenía 19 años, empecé a ser discipulado por el pastor Carlos Valle. A los 22 años, 3 años después, 3 años y medio después, el pastor me dice: tú vas a seguir este ministerio, lo que Dios me mandó a hacer. Y yo le dije a él: yo no estoy preparado. Y él me dijo: Dios me dijo que tú eras el que ibas a seguir. A la edad de 30 años, el Señor Jesucristo se me apareció visible en la sala de mi casa y tuvo una conversación conmigo que transformó mi vida. Y desde ahí en adelante, el Señor Jesús se me ha mostrado una y otra vez, como a muchos que conozco que han visto al Señor cara a cara. A la edad de 40 años, Dios me llama y me pide 41-42, me pide que yo siga la encomienda que le dio al pastor Carlos Valle. Y yo le dije: Señor, yo no sé si yo lo puedo hacer. Y él me dijo: como yo estuve con él, estaré contigo. Escucha, hermano, si yo miro mi humanidad, está llena de fragilidades. Pero si yo miro mi hombre interior, está lleno de potencia. Las fragilidades por la carnalidad y el pecado. La potencia por Dios y Jesucristo. Y de momento, cuando abrí los ojos, me di cuenta que llegué a la altura del maestro que me enseñó. Y ahora soy yo el que levanto discípulos. Estaba hablando con una amiga mía hace un tiempo atrás y estaba tocándole este tema. Y ella se sorprendía y me decía: ¿por qué nosotros no vemos eso? ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Y yo le dije: nosotros tenemos este problema, que nosotros ponemos la cultura carnal por encima de la cultura celestial. Nosotros a veces le damos más valor a las enseñanzas humanas y enseñanzas religiosas que a las enseñanzas bíblicas. A la iglesia donde yo asisto, hay un montón de personas que ya llegaron, pero ellos no se sienten que llegaron. Hay un montón de personas que están en la altura para poder enseñar y para poder levantar discípulos, pero no lo ven. Para verlo tienes que revelártelo, Dios. Y tienes que creerle a Dios. Porque no es lo que digan tus ojos. No es lo que diga tu familia. Es lo que dice Él. Escucha, hermano y hermana, el que te llamó a su gloria eterna se llama Dios, no los hombres. Si tú sigues diciendo: yo no estoy listo porque todavía no he llegado, ¿cuál es el norte? La Biblia dice, y Pablo, mire cómo Pablo le escribe a la iglesia. Pablo le dice, Pablo entendía esto. Pablo lo entendía. Pablo le decía a la iglesia: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Está diciendo a la iglesia: tú no viste a Jesucristo resucitar,
yo sí lo vi, pero como yo sé que no se te ha manifestado a ti y yo estoy aquí, sé imitador de mí. Este es tu norte. Eso le quitó a la iglesia una presión increíble. Porque yo no sé si ustedes sabían, la iglesia primitiva, después que empezaron a morir muchos de los apóstoles, habían unos conflictos en la iglesia primitiva. Porque decían, ya no quedan muchos vivos de los que vieron a Jesús resucitado. Y entre ellos habían conflictos porque, ¿qué es verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a que los apóstoles que vieron a Cristo, a que los más de 500 que dice en 1 Corintios capítulo 15, más de 500 que vieron a Cristo resucitado, que ellos hablaran de las enseñanzas, que ellos hablaran de lo que habían visto. Inclusive la carta de Juan dice, él escribe y dice, de lo que vimos, de lo que fuimos testigos, de lo que presenciamos, hablamos. Y llegó un momento en que todas estas personas murieron. Y la iglesia se quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos a nadie que quedó del tiempo de Jesús sobre la tierra. Y Jesús dijo, yo me voy y le voy a enviar el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Hoy, 2000 o casi 2000 años después que Cristo ya murió, nosotros tenemos gente llena del Espíritu Santo. Tenemos la palabra escrita y tenemos hombres y mujeres de Dios que modelan a Dios. Y como yo le dije a un pastor, si tú me dices que la iglesia no está lista, ¿por qué? Y le dije al pastor, si un gerente de una tienda no corrige a sus empleados, la basura se está saliendo de los zafacones, las góndolas tienen mercancía que ni siquiera tienen precios, están vacías y los almacenes están llenos para llenar las góndolas, los trabajadores no atienden a los clientes, ¿de quién es la culpa? Y el pastor me dijo, del gerente. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque el gerente tiene que poner a los trabajadores a hacer su trabajo, a tener orden y a hacer servicio. Y yo le dije, tienes toda la razón. Entonces, si el empleado se porta mal, si el empleado no es corregido, ¿quién es el culpable? El gerente. Lo mismo pasa con la iglesia. Pastor, si tú entiendes que una persona que lleva contigo 15 a 20 años no está listo, yo puedo entender que de 25 puedan haber 5 o 6 que no quieren entrar en razón. Pero de 25 a los 25. De 40 personas, 40 no sirven. No han llegado. Se dice que no llegan porque tenemos este norte ambiguo. Le vamos a llegar y algún día lo vamos a ver, mañana. Escucha lo que voy a decir. Para mi generación no es mañana, es ahora. Y lo digo y se lo he dicho a varias personas, a varios líderes y a varios pastores. Es ahora, no es mañana. No, es que estamos esperando. Tú estás esperando. ¿Y por quién Dios está esperando?
por ti. Y esta es una de las cosas que quiero enseñar, no para tirar tierra, no para decir ni menospreciar, sino para decirte, abre los ojos. Si tú tienes gente en la iglesia, si tú eres una de las personas que llevas un tiempo en la iglesia y conoces al Señor, estás dando fruto, estás dando servicio, estás haciendo la voluntad de Dios, llegaste. Funciona, sirve, trabaja, predica, amonesta, dirige. El lunes estuvimos en un momento de intercesión en Puerto Rico, en la plaza de Hormiguero, y junto a nosotros, en casi todas las plazas de todos los pueblos de Puerto Rico, y mencionaron 78, no sé si llegamos a ese número, pero cerca, estaban varias iglesias en cada una de las plazas, orando, intercediendo por los mismos temas que estábamos intercediendo, un clamor a nivel, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico, completo, pidiendo a Dios por muchas cosas. En esa noche fueron más pastores de las otras actividades y fueron más personas de las otras actividades. Yo le decía, Dios mío, lo estamos haciendo. Habían pastores pentecostales, iglesias independientes, iglesias de concilio, diferentes iglesias unidos, orándole a Dios. A todos estos pastores y evangelistas y ministros que están escuchando en las redes, escuchen esto. Tenemos los líderes, tenemos las personas, estamos ahí. ¿Qué estamos esperando? Si cada uno se mueve conforme a lo que el Espíritu Santo le da, si cada uno cree a lo que Dios puso en sus manos, ¿quién detendrá la iglesia? Volvamos otra vez a las enseñanzas bíblicas. El discípulo no es más que su Señor, ni el siervo más que su maestro. Lo dije al revés, discípulo maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Yo he visto iglesias que hacen una transición bella. El pastor reconoce los líderes que se están levantando. Y pastores de 60, casi 70 años, entienden de parte de Dios el tiempo. Cada persona tiene un tiempo. Y depositan en la generación de 30 y pico, 40 años, que han dado testimonio y que han llegado la gran encomienda de seguir pastoreando la iglesia. Yo viví eso a los 23. Para todos aquellos jóvenes que dicen, a nosotros no se nos toma en consideración, escucha, yo viví eso a los 23. El cielo está interesado y el cielo quiere bregar con nosotros. De las tinieblas a la luz. Mi hermano, te quiero llevar poco a poco. Vamos a estar tocando varios temas. Porque quiero que tu mente sea transformada al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Y que tú seas libre de cualquier atadura, de cualquier pensamiento religioso que te tiene amarrado. Y que tú puedas ver la potencia de Dios. Porque tú, en tu carnalidad, no está la potencia de Dios. Pero dentro de ti está el poderoso de Israel. Créele a Dios. Créele a su palabra. Seamos libres en el nombre de Jesús. Oye, no es que vamos a llegar lejos. Es que ya estamos llegando. Y aquellos que están empezando la buena carrera, nosotros los vamos a llevar por el buen camino. Para como nosotros somos como los que nos enseñaron, ellos también sean como nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, así como Jesús hizo con los discípulos. Que la paz de Dios sea contigo, que la gracia de Dios sea abundante en tu vida y en tu corazón. Lo que espero es sobrenatural en tu vida. Clama a Dios, Él te va a oír.
Clama a Dios, Él te va a responder. Clama a Dios, Él va a abrir puertas. Porque Dios trabaja, como dijo Jesús, Dios trabaja hoy y siempre. Nos vemos el lunes que viene, si Dios lo permite.